Buenos días, hermanos. Gusto de saludarles en esta mañana. Voy a invitar que oremos para dar inicio a la sesión del día de hoy de nuestra serie de la familia. Padre Santo, te agradecemos en esta mañana por este tiempo que nos das. Gracias por poder estar nuevamente frente a tu palabra para ser instruidos en otro tema, en otra perspectiva respecto de la familia, para poder dar respuesta a los que nos piden razón de nuestra fe y también poder enfrentar los ataques a los que nuestras familias están siendo expuestas por parte del hombre, de la sociedad, del mundo. Instrúyenos, moldea nuestras familias a tu imagen, de manera individual también aprendamos lo que debemos hacer para glorificar tu nombre, tanto individual como familiarmente debemos hacerlo como tu palabra nos enseña. Te damos gracias en esta mañana, te bendecimos, te glorificamos y rogamos tu dirección. Lo hacemos a través de nuestro Salvador Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos hoy día entonces con la serie La familia comprendiendo el diseño de Dios. Y hoy día vamos a estar hablando respecto de un tema que eh, no deja de ser primordial. Hemos estado hablando eh, de la creación del hombre y la mujer, del matrimonio, los hijos. Y cuando hablamos de los hijos, obviamente el matrimonio no solamente pasa a cumplir el rol de esposo y esposo, sino que, esto es obvio, al tener hijos pasan además, se les suma el rol de padres. El tema que vamos a estar tratando hoy justamente es ese, el de los padres, el de ser padres fieles. Ya vamos a estar hablando también del tema de la crianza, que es un punto muy relevante también dentro de todos los ataques que la familia está recibiendo. Así que hoy día vamos a hablar de la fidelidad como padres y quizás algunos de los puntos que mencionemos el día de hoy van a ser profundizados en la próxima enseñanza, el próximo domingo con la ayuda de Dios, donde vamos a estar hablando justamente de la crianza de los hijos. A modo de introducción, como ya lo mencionaba, el matrimonio al tener hijos, esto es obvio, como ya lo mencionaba, pasa a tener la condición también de padres. Y como lo habíamos visto también, Dios diseñó la familia con el propósito de que éste fuera la unidad de la sociedad, pero no solamente como esa unidad, como un ente, como, digamos, por decirlo así, como una piedra, solamente como una unidad, sino que la familia propiamente tal es como un centro de formación, es un lugar donde se crece, donde se forman. Y eso nosotros como padres lo tenemos que tener sumamente claro, sumamente en mente, porque la familia no es solamente el lugar donde yo llego después del trabajo, después de los estudios, después del jardín infantil, sino que es un lugar donde se debe formar. Y eso, lamentablemente, al día de hoy es algo que se ha olvidado o se ha trasladado o se ha intentado trasladar a otras situaciones, como el jardín, como el colegio, incluso hacia la iglesia. Tanto el esposo como la esposa tienen un llamado a la fidelidad. Se les entregó un rol importante y ese rol tiene consigo un llamado a la fidelidad. ¿A la fidelidad a quién? A Dios, primeramente. A Él es a quien debemos de alguna manera rendir cuentas de nuestros hijos. Ahora, ¿qué son ¿qué son los padres? ¿Cómo se define padres? Y padre se define como lo define la Real Academia de la Lengua Española como quienes han engendrado a una persona. ¿Ya? Y ahí hablamos obviamente de padre y madre. Ambos obviamente engendran a una persona. En la definición más amplia, padres no solamente son los que engendran o procrean, sino que también son aquellos que pueden adoptar, o dar, obviamente, cobijo a algún niño sin tener un vínculo sanguíneo, ¿ya? Eso de cierta manera genera
una dificultad, porque adoptar no es malo, pero cuando hablamos de adoptar en términos de una pareja homosexual, obviamente la situación cambia. ¿Quién va a cumplir el rol del padre? ¿Quién va a cumplir el rol de la madre? Más allá de que cada uno pueda cumplir uno de los dos, obviamente hay uno de esos de los roles que va a quedar sesgado por la mirada, por el prejuicio, incluso por solamente no ser. Un hombre no puede ser madre de un bebé porque no es mujer, y viceversa también. Una mujer no puede pretender ser padre porque no es hombre. Entonces, eso genera una dificultad y obviamente eso ya lo sentamos, ya lo definimos y lo establecimos cuando hablamos en las primeras enseñanzas respecto de que Dios creó al hombre y la mujer. Cuando hablamos de ser padres, bíblicamente no es un tema menor. Tanto el padre como los hijos son llamados por Dios a cumplir su rol. Y vamos a ver casi al final de la enseñanza del día de hoy de manera muy breve cuáles son las responsabilidades básicas que tiene cada uno. Pero bíblicamente el ser padres no es un tema superficial, no es un tema que se toque poco, sino que más bien es un tema que la Biblia habla y que finalmente la Biblia es nuestra guía para enseñarnos a ser padres. En algún momento en una de las enseñanzas manifesté la idea de que nadie nos enseña a ser padre y muchas personas lo mencionan, incluso nosotros mismos en algún momento lo dijimos, pero eso no es una verdad, para no decir que es mentira. No es una verdad porque bíblicamente nosotros tenemos la instrucción en la palabra de Dios de cómo ser padres. Ahí está para nosotros la guía, el manual, por decirlo de otra manera, para nosotros poder guiar a nuestros hijos. Otra situación distinta es que a lo mejor no se nos haya sido formados al respecto. Los que quizás tienen hijos ya mayores, que han formado su familia, quizás no han tenido esta enseñanza, pero para los que tenemos hijos pequeños o para los futuros padres, esta es una enseñanza esencial y deben entender que la Biblia nos enseña a ser esposos, a ser esposas, a ser padres, a ser buenos hijos y nos da esa guía. Y no solamente la palabra de Dios, que por sí sola obviamente nos enseña, sino que además muy buenos maestros han escrito buenos libros respecto a este tema. Así es que hay material para poder honrar a Dios como padres, como esposos, hijos, esposas, etc. Quiero citar a Dietrich Bonhoeffer, no sé si ustedes lo han escuchado. Él fue un creyente en el tiempo de Hitler y lo llevaron preso por sus creencias y él escribió cartas y documentos desde la prisión. Y dentro de esas letras o letters and papers from prison, disculpen mi, mi pronunciación, que es carta y documentos desde la prisión, en uno de esos documentos él escribió, es de Dios que los padres reciban sus hijos y es a Dios que deberían guiarlos. Cuando hablamos de los hijos, hermanos, hablamos que obviamente son de Dios, Dios es herencia, debemos responder a Dios como administradores de ellos y por supuesto que también debemos de guiarlos a Él. Es una responsabilidad, es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta y ellos necesitan ser guiados a Dios. Y es ahí donde el rol de padres fieles obviamente aparece en el escenario y a los cuales nosotros debemos hacer caso de oír. Nuestros hijos el día de hoy enfrentan muchas adversidades, muchas. Está la ideología de género, está el tema del aborto, por mencionar algunos de los que ya hemos visto. Está el tema de esto de traspasarle de cierta forma la responsabilidad de a temprana edad, ellos puedan definir cuál es su sexo o su género.
cosa que los niños no tienen absolutamente ninguna responsabilidad, ninguna capacidad lógica de poder razonar y decir esto es lo que yo quiero porque son niños. Eh, y fuera de eso hay una fuerte persecución, una fuerte batalla para poder obtener la mente de nuestros hijos. Quieren ganarnos las batallas, quieren ganar la mente, quieren que nuestros hijos piensen como ellos, sin el ánimo de politizar, obviamente, esta enseñanza. Vemos lo que sucedió, por ejemplo, en el estallido social, cuántos jóvenes habían ahí luchando, quemando cosas, dañando eh, cosas públicas, privadas, atacando a la policía. Y eran niños jóvenes, o sea, que finalmente no habían vivido el tema de, por ejemplo, el golpe militar o el golpe de Estado, todas las situaciones más antiguas, eh, y, y lo tenían ellos como a flor de piel, o sea, había una situación donde ellos, su mente estaba como si lo hubiesen vivido. Las ideologías el día de hoy están en la misma situación tratando de ganar la mente de nuestros hijos. Y ahí tenemos que nosotros, hermanos, tener mucho cuidado. Por eso es tan importante filtrar absolutamente bien todo lo que nuestros hijos escuchan, leen y sobre todo ven, no solamente en la televisión, sino que también los juegos o las animaciones que ven en los celulares. Hay que filtrar absolutamente bien, porque todo esto se normaliza, todo. Y de a poco se va contaminando, se va ganando la mente de nuestros hijos. Ustedes, por poner un ejemplo, cuando hay tienen un canastito, una frutera con cierta fruta, y hay una que está mala, y se dan cuenta, ¿qué es lo que sucede si esa fruta queda en ese lugar? Esa fruta que a lo mejor tenía una pequeña mancha de estar echándose a perder, si uno la deja ahí, termina echando a perder todo el resto de la fruta que estaba alrededor. En cambio, si se saca, si se limpia, obviamente el resto de la fruta puede permanecer mucho más tiempo. Esto sucede lo mismo, hermano. Muchas veces nosotros decimos, ya, pero no importa que vea un poquito, si total no es tanto, que nuestros hijos no importa que vean animaciones de niñas, si total son dibujos animados. Normalizar ese tipo de cosas es estar dejando esa manzana podrida junto a las demás, para que después la mente de nuestros hijos sea ganada fácilmente por el enemigo. Hay una frase justamente del tiempo de Adolfo Hitler que se la mencionaba a sus adversarios o a los que no compartían su política, pero que dentro de Alemania, pero que él se la decía y causaba cierto terror o mucho miedo en aquellos que no le seguían. Y él les decía, tú no piensas como yo, pero tus hijos ya me pertenecen. Y mucho de lo que Adolf Hitler hizo fue con gente joven, que él empezó a ganar sus mentes, su forma de pensar, su lógica, para después ir en contra, obviamente, de los judíos y todo lo que demás, todas las demás guerras que Adolfo Hitler hizo. Con gente joven, porque ganó sus mentes. Lo que Adolfo Hitler hizo en ese momento es lo que hoy día todas las ideologías que hay alrededor nuestro son lo que están haciendo con la mente de nuestros hijos. Entonces nuestros enemigos, hermanos, de principios nos ganan cuando ganan la mente de nuestros hijos. La batalla no es si se visten, no se visten, si juegan o no juegan con tal o cual cosa. Es cómo están pensando, de qué se están llenando día tras día, qué es lo que a qué es lo que se están enfrentando en sus mentes día tras día. Y eso es algo que debemos de considerar.
Quiero, igual que las veces anteriores, mostrarles ciertas noticias que muestran cuál está siendo el ataque al tema que estamos tratando el día de hoy, que es ser padres, cuáles son los ataques que la paternidad está recibiendo. Muchas veces de parte de los mismos que deberían ejercer la paternidad, son los mismos que atacan o dejan por el suelo la paternidad. Esta noticia de mayo del 2023, la tercera, dice parir y dejarlos. El drama de los niños abandonados en el hospital. Los últimos 12 años, 296 recién nacidos fueron dejados por sus padres en hospitales públicos. Termina diciendo, el drama no termina ahí. Si nadie los recibe, los lactantes deben quedarse hospitalizados hasta que un tribunal defina su destino. Y ese destino habitualmente son eh, hogares de menores, que lamentablemente sabemos dónde termina la historia de los niños que van a esos lugares. Terminan siendo delincuentes. Quizá hay un grupo que sale adelante, digamos, como buenos profesionales, buenas personas, pero lamentablemente muchos terminan siendo otras cosas. Y esto es una realidad, hermano. Si nosotros consideramos que los hijos son dados por Dios, esto no debería ocurrir. ¿Por qué abandonarlos? ¿Por qué dejarlos? Uno entiende que hay situaciones, que esto con el tema del aborto, por el tema de una violación, sí, supongamos que pueda ocurrir. Y está bien dejarlos, pero ¿por qué abandonarlos? Sino que abiertamente decir, yo no lo quiero, lo doy en adopción, quizás puede haber una familia, bueno, etcétera, etcétera. Pero hay niños que son abandonados, sus padres no están siendo fieles al llamado. Esto que estamos viendo en el 2023, del 28 de mayo, hace ya un poco más de un año atrás, mire, esta noticia del 1 de octubre del 2014 decía, el olvidado sufrimiento de los recién nacidos abandonados en hospitales. Ya hace 10 años atrás, esta noticia decía, una inquietante realidad se esconde en las salas de cuidados para bebés recién nacidos. Cada año son decenas los niños y niñas que quedan sumidos en una profunda soledad, sin una madre que les amamante y cobije o un padre que les hable y acaricie, con severas consecuencias para su desarrollo. Hace 10 años atrás, que esto ya venía dándose y al día de hoy no hay solución, solamente va o permanece o va en aumento. Padres que tienen hijos y los olvidan, los abandonan, como si fueran una cosa, como si ya tengo esto, ya no lo necesito, ya no lo quiero, y los dejan, los abandonan. Un tema triste, hermanos. 25 de abril del 2024 de este mismo año, la UNICEF dice, Chile mantiene altos niveles de violencia a niños, y niñas y adolescentes por parte de sus cuidadores principales. En el Día Mundial de la Lucha contra el Maltrato Infantil, el organismo internacional pidió adoptar medidas que disminuyan la violencia en las familias. El padre, que debe la responsabilidad mayor, no única, mayor, lamentablemente muchas veces terminan agolpeando a sus hijos, sus hijas, abusando de las niñas, de las adolescentes, las madres también, quizá en menor medida, pero hay un alto nivel de violencia, no solamente física, emocional, psicológica. En vez de ser la familia un lugar de crecimiento, de cobijo, de entrega de amor, de protección, está siendo el lugar donde principalmente se les ataca y donde no reciben lo que deberían tener. Por eso los niños terminan en otros lugares, en una banda, porque la banda sí le ofrece esa protección, ese cariño, ese aprecio que en la familia deberían recibir. Esta noticia hace poco, hermanos, el 11 de septiembre, imagínense, eso es solo un par de días atrás, dictan prisión preventiva para padres
de lactante fallecida en Curicó. Estarían acusados de homicidio. Una niña de 6 meses con graves eh, daños en su cerebro y que alertó al equipo médico y por eso ellos denunciaron y está eh, todo esto en investigación eh, los padres quedaron en prisión preventiva por no cuidar a una bebé de 6 meses. Pero como les decía, hermano, hay algo, si bien esto sucede, esto es una realidad, pero hay algo que ocurre, hermano, y que es tan silencioso y que está ocurriendo y que, claro, no está matando a nuestros hijos. Nuestros hijos no están abandonados en el hospital. Pero ojo, hermanos, porque sí pueden estar siendo víctimas de estos niños, víctimas de la corrupción ideológica. El diario o la página El Libero del 11 de enero del año pasado. Dice, la cultura, la educación y la política borran con el codo lo que escriben sobre la protección de los niños, de modo que estos una y otra vez estarán expuestos a ser ideologizados. En las escuelas, hermanos, en distintos grupos a través de las redes sociales, que uno piensa que es solamente entretención, hermano, las redes sociales son terribles para lavarle, tomar el cerebro de nuestros hijos y los ideologizan, les hace pensar que todas estas políticas que estamos viendo nosotros, todos estos ataques, todos estos pensamientos que son un ataque a la voluntad de Dios, son buenos, son lógicos. Y nosotros los estamos dejando porque no estamos tomando una parte activa como padres para proteger la mente de nuestros hijos. Y ahí hay que tener mucho cuidado. Esto, como decía, no está matando a nuestros hijos, pero sí nos están ganando la batalla. Y hay que tener mucho cuidado, porque podríamos no solamente estar perdiendo, sino que perderla definitivamente. John Piper en su libro Pacto Matrimonial dice, para recordarles una vez más, esencialmente el matrimonio es una representación carne y hueso de cómo Cristo, representado por el esposo, ama a su iglesia y cómo la iglesia, representada por la esposa, está dedicada a Cristo. Y esta representación de carne y hueso crea el entorno, el nido físico, emocional, moral y espiritual para el otro propósito del matrimonio, traer hijos al mundo y llevarlos a Jesús. ¿A dónde están siendo llevados nuestros hijos? ¿Fueron llevados a Jesús? ¿Están siendo llevados a Jesús? Si tú lo estás haciendo, hermano, gloria a Dios. Pero tienes que poner aún mucho más cuidado. Si estás poniendo cuidado, hay que poner los ojos más abiertos aún. Porque el ataque son silenciosos, muchas veces pueden pasar desapercibidos y nuestros hijos pueden caer. No hay que bajar la guardia. Debemos llevarlos a Jesús. Entonces vamos a hablar hoy día de los padres y particularmente de los padres fieles. Ya hemos mencionado varias cosas interesantes. Solo para articular este tema del día de hoy con lo demás, recordar algunas cosas, solo para no olvidarlas, ya de alguna manera las mencioné. Dice, Dios creó la familia en base a un hombre y una mujer, no a un hombre y un hombre, o a un hombre que se cree mujer con una mujer que se cree hombre, no, ninguna mezcla rara. Un hombre y una mujer. Y es en base a eso que ese matrimonio o esa familia pueden procrear. No hay otra manera. El hombre con el hombre no pueden procrear, necesitan a una mujer. Una mujer con una mujer no pueden procrear, necesitan a un hombre. Y los hijos nacieron hace un tiempo atrás, leemos ahí en Génesis 5,
cómo es que Adán y Eva procrearon según su semejanza. Tenían la semejanza de Dios, pero ellos, además de tenerla, una imagen caída, es esa imagen caída que transmitieron a sus hijos. Y sus hijos nacieron a semejanza del hombre caído. Y esa es la primera razón por la que nosotros tenemos un llamado y también una necesidad de ser fieles a Dios y de guiarlos a Él. Ellos lo necesitan, son tan pecadores como cuando nosotros nacimos y necesitan ser guiados a Dios. Ahora, ser padre, hermanos, es un privilegio, es un regalo de Dios, es una herencia de Dios. Y esa bendición la vemos en el Salmo 128, un salmo que habla de, de la familia, un salmo pequeño, son 6 versículos, dice así: Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. El hombre será bendecido. El hombre que teme a Jehová será bendecido. ¿Cómo? Con una mujer que lleva fruto y con hijos que están como plantas de olivo alrededor de su mesa. El hombre será bendecido a través de la paternidad. Es una de las maneras a través de las cuales Dios bendice. Porque hay padres, hay varones que no, o mujeres que no pueden tener hijos, pero Dios los bendice de otra manera. De que hay que poner cuidado, no seamos como Eva, que teniendo tantos árboles, y Adán también, tantos árboles alrededor, solamente se fijaron en aquel en el cual Dios dijo que no tenían que fijarse. No seamos de vista tan corta, hermano. En el sentido que, y yo no pude tener hijos, entonces a mí Dios no me bendijo. No, pero te ha bendecido de otras maneras. No nos fijemos en lo que no tenemos cuando tenemos tanto de lo que Dios nos ha dado. Hay que poner mucho cuidado con eso. Pero sin lugar a duda, la paternidad es una de las maneras en que Dios bendice al hombre que le teme. Y los hijos propiamente tal son una herencia de Jehová. Si nos saltamos al salmo anterior, dice, lo leo desde el principio, no el versículo 3, sino que del 1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Los hijos son herencia, bendición de Dios. Entonces, como padres tenemos la función principal, una función íntegra. Y Dios ilustra a nuestros hijos a través de olivos para que ellos sean frondosos, prolíficos. ¿Para quién? Para Jesús, por supuesto. Ahora, ¿qué? ¿Por qué? ¿O qué nos ilustra esta realidad de que los hijos sean ilustrados como olivos? Hay una larga lista, hermanos, y solamente los voy a ir mencionando.
es solamente para mostrarles la importancia y la relevancia que tienen nuestros hijos. Insisto, gracias a Dios nosotros no los hemos abandonado, no los hemos dejado a su suerte. Pero esta es una respuesta bíblica de por qué los hijos debemos de tenerlos en tan alta estima. Se les compara como olivos primero. El olivo era, en Jueces capítulo 9, se le nombra como el rey de los árboles. El olivo es usado para compararlo con el pueblo de Dios ahí en Romanos 11. El olivo era usado para proveer el aceite de la unción para los sacerdotes. Eso demuestra la importancia del olivo. Los hijos que tú tienes son valiosos e importantes porque Dios los ilustra a través de justamente este árbol. Un árbol que quizás para nosotros hoy día no tiene mucha razón, no tiene mucha hermosura a la vista, pero que bíblicamente tiene una gran importancia y Dios lo ilustra a través de ello. Por lo tanto, nuestros hijos son valiosos e importantes. Pero pastor, si estamos hablando de la paternidad, ¿por qué tanto énfasis en los hijos? Porque los hijos son los que a ti te hacen padre. Y si tú no entiendes la importancia, el valor que tienen tus hijos, no vas a poder ser un padre fiel. Dios los ilustra a través de esto. Y esto a nosotros nos sirve para entender lo valioso e importante que son los hijos. De cuánto tenemos que cuidarlos. Cuánto tenemos que estar agradecidos de Dios por nuestros hijos. Ahora, sin lugar a duda que esto es maravilloso, hermanos, nos hace entender lo valioso e importante que son, pero sin lugar a duda que nuestros hijos, a pesar de ser o ilustrarse como olivos, ellos tienen una necesidad. Nuestros hijos nacen en pecado, en el sentido de que nacen con la semejanza del hombre caído. Por tanto, ellos tienen un gran potencial para el pecado, al igual que nosotros, como lo he mencionado más de alguna vez. ¿A qué se le tiene que enseñar al niño? ¿A portarse bien o a portarse mal? A portarse bien. ¿Por qué? Porque el mal les sale de forma natural. Y eso tiene que ver con la naturaleza caída. Tenemos que enseñarles a hacer el bien. Y eso nos hace entender, hermanos, que ellos necesitan ser regenerados por la gracia de Dios. Debemos nosotros llevarlos al Señor, a su Salvador. Que Jesús sea su Salvador. Y de esa manera llegarán a ser personas valiosas para el reino de Dios también. No solamente valiosas por ser nuestros hijos, por la comparación que Dios hace, sino que también sean valiosas en el reino de Dios, como hijos de Dios y no solamente como hijos nuestros. Reitero esta cita de Wayne Mack. Esto quiere decir que tus hijos deben ser importantes no solamente porque son tuyos, sino porque son hechos a la imagen de Dios y un regalo de Él para ti. Como dijo Dietrich Bonhoeffer, Dios es el que determina entregar el padre a los hijos, o sea, los hijos a los padres, y los padres tienen que guiarlos hacia Él. Dios nos regala a los hijos. Nosotros tenemos que administrar a nuestros hijos para que lleguen a Dios. Tenemos un ejemplo quizás extremo para nosotros al día de hoy. Ana, que no podía tener hijos, que deseaba tener un hijo, tuvo un hijo. La promesa fue que lo iba a dedicar a Dios. ¿Qué es lo que hizo Ana? Tuvo un bebé, lo crió y apenas tuvo la edad, fue y lo entregó
para el servicio del templo, el servicio en el templo para que sirviera a Dios. Eso mismo tenemos que hacer nosotros, con la diferencia que hoy día nosotros no lo vamos a dejar a un templo, porque ese templo es la misma familia. Es ahí donde tiene que empezar a servir a Dios para que después también sea útil en la iglesia, para el servicio a Dios. Nuestros hijos son importantes, son valiosos, la ilustración del olivo así lo muestra. Pero no solamente nos muestra el valor, el que sean comparados con el olivo, sino que a nosotros también como padres nos muestran el potencial que ellos tienen. El árbol de olivos, hermanos, aquí viene una larga lista. El árbol de olivos, las aceitunas y el aceite servían de alimento. Eso es como base. El aceite del olivo servía como iluminación. Servía también para consagrar a los funcionarios religiosos, a los sacerdotes. También servía de propósitos estéticos. Tenía funciones medicinales e higiénicas. Era utilizado no solamente para consagrar a los funcionarios religiosos, sino que también para las ceremonias religiosas propiamente tal. Además de ello, era utilizado como objeto de trueque o de comercio. Era un símbolo de gozo, de prosperidad, de paz. Era notable por su hermosura. Su madera era valiosa como combustible y también para la construcción. Cuando no había cosecha de aceitunas, era una tragedia nacional. Miren el potencial, si lo miramos desde el punto de vista de la ilustración, el potencial que tienen nuestros hijos de ser un, un árbol que traiga gozo, prosperidad, paz, que sean hermosos para el Señor. Obviamente no vamos a hacer comercio con ellos, pero eso manifiesta el valor. Entonces, nuestros hijos, hermanos, tienen un gran potencial, pero nosotros debemos de ser padres fieles. Y esto nos hace plantearnos una pregunta. ¿Cómo los debo tratar? Esto obviamente tiene que ver con la crianza, lo vamos de alguna manera a profundizar después. ¿Cómo debo tratar a mi hijo? Lo primero, siempre, hermanos, debemos de tener altas expectativas de ellos. Pero pastor, si usted me dice que son propensos, que son aptos, que son eh, una máquina de pecado, sí, pero tienen un gran potencial. Y por eso tenemos que tener altas expectativas de ellos. Ahora, esto tiene un pero. Y ese pero es que no debemos olvidar que esto es solo posible por la gracia de Dios. Es solo en la gracia de Dios que ellos van a tener un gran potencial. Fuera de la gracia de Dios, el potencial que ellos van a tener es del pecado. Pero con nuestros hijos, guiados a Dios por la gracia de Dios, podemos tener altas expectativas de ellos. Pero ojo, cuidado. Esas expectativas altas que tenemos que tener de ellos, primero, deben de estar de acuerdo con sus dones y talentos. No podemos poner una carga sobre ellos que ellos no pueden responder. Tiene que ser de acuerdo a sus dones y talentos. No empujarlos a que yo quiero que sea tal cosa si él no tiene las capacidades ni las habilidades para poder hacerlo. Entonces estas altas expectativas no son todas las expectativas, sino que son expectativas prudentes, por decirlo así, de acuerdo a los dones y talentos que mi hijo tiene y que yo voy visualizando. Y yo voy viendo cómo se desarrolla, cómo los va guiando. Y por otro lado,
Ten cuidado de no subestimar sus capacidades. Tenemos que potenciarlas. Si Dios les dio un talento, les dio un don, son capacidades que debemos de reforzar. Obviamente dejando de lado las que son pecado, ¿no? Entonces, dicho de otra manera, debemos animarlos según su madurez y las aptitudes que tienen para aportar. Mis hijos les encanta ayudar, gracias a Dios. Les gusta ayudar a poner la mesa, si es que no están jugando, de repente se dan cuenta que yo quiero poner el plato, que yo quiero ayudar a recoger. En la misma iglesia que les ayuda, les gusta ayudar a montar, a desmontar la iglesia. Debo potenciar y animarlos a su madurez. No les voy a pedir que lleven algo pesado, pero quizás las cosas livianas. Y debo fomentarlo. Que se va a romper un plato en la casa, no importa que se rompa un plato. Es más valioso que él siga desarrollando esa aptitud de servicio a que se rompa un plato. A eso debemos, hermanos, entender. Quizás es un plato valioso. Nos costó adquirirlo, hermanos, pero cuánto más valioso es que desarrollen el don de servicio. Útil para la casa, útil para la iglesia, útil para la gloria de Dios. Wayne Mack dice, es muy seguro que los olivos necesitan atención y cuidados para producir frutos. La tierra alrededor debe ser removida con frecuencia, además del agua y fertilizantes. Crecen mejor en ambientes soleados y calurosos. Entonces este olivo no solamente nos indica el valor, nos indica lo fructíferos que pueden ser, sino que además nos hacen entender que ellos necesitan un cuidado, necesitan atención. Entonces, en la práctica, ¿qué significa esto? Dar cuidado y atención a nuestros hijos, estar atento a lo que ellos dicen, cuidarlos de cualquier herida. Los niños tienen que caerse, tienen que ensuciarse, porque son niños, eso les ayuda. El que andan escalando, el que se anden subiendo, si bien estresa, pero les ayuda para su desarrollo físico. Cuando ellos nos hablan, le debemos de prestar atención. Debemos de criarlo en la instrucción y la disciplina del Señor cuando ya entran en una edad que van entendiendo, enseñarles que cuando uno da gracia en la mesa, nos estamos dirigiendo al Dios Todopoderoso, que se debe respeto, que se debe honor a quien nos estamos dirigiendo, que deben tratar bien a sus padres, porque deben honrarlos porque es el mandato del Señor. Y así, que el Señor esté presente en cada instante. Y por supuesto que debemos ser diligentes para enseñarle la palabra de Dios. Hermanos, si tú no se la enseñas, ¿quién se la va a enseñar? ¿En la iglesia, pastor? No, la responsabilidad es tuya, como padre fiel. Deuteronomio 6 es un mandato claro. Cuando andes por las calles, cuando andes por cualquier lugar, enséñale, háblale las cosas, píntalas en los dinteles de las puertas, en tus casas, en las columnas, tenlo entre tus ojos, repíteselas. Debemos ser diligentes. La responsabilidad es del padre y de la madre. Si no lo haces tú, no se lo va a hacer nadie. Y la responsabilidad es tuya. La iglesia puede ser un aporte, puede ser un apoyo. Un pastor contaba una experiencia
que en uno de los libros. Y él decía que ellos obviamente criaban a sus hijas, eh, obviamente en el conocimiento de Dios, le contaban la historia de la Biblia. Y cierto día viajaron a una reunión familiar y se encontraron, había un adolescente, obviamente con su carácter, y de repente se acercó, era un primo de ellas, y los padres se lo presentaron. Mira, este es tu primo David, le dijeron. Y la niña dijo, David, él es el que mató a Goliat. Y todos obviamente lanzaron una carcajada. Pero quizá en eso práctico, quizá hermano, eh, tan pequeño, pero ella ya tiene guardado en su corazón que David mató a Goliat y que es la imagen de Jesucristo poniendo en alto la vida matando la muerte, que era el peor enemigo de nosotros, al cual nosotros no podíamos enfrentar. Y le dice, pero la historia de la Biblia se lo cuentan en la iglesia. Pero la responsabilidad es tuya, hermano. Debemos ser ejemplos genuinos y atractivos de cristianos. Imaginan estos padres que si fuesen cristianos y les pegan por cualquier cosa, los golpean, los insultan, violencia física, psicológica. Y eso no es ningún ejemplo y ningún atractivo de ser cristiano. Es a ti a quien ven todos los días. Si tú no eres un ejemplo y menos atractivo, ellos no van a seguir. Pero si te ven con gozo, con alegría, alabando al Señor, etcétera, etcétera, ellos van a entender. Si no te ven postrado delante de tu Dios, agradeciendo, ¿quién los va a impactar para que tengan una vida de oración? Provee un ambiente propicio para su desarrollo piadoso. Obviamente esto tiene que ver con enseñanza de la palabra, con ser ejemplos genuinos y atractivos. Pero también tiene que ver con no permitir ningún tipo de pecado. Esto no se trata de ser perfectos, se trata de luchar, hermanos, de que ellos vean que hay un esfuerzo por glorificar a Dios. Los niños de por sí, hermanos, van a buscar mentir. Es la salida más rápida, es la salida para que no los reten, pero hay que enseñarles que la mentira es mala, que no debe estar en nuestra boca. Y también debemos buscar que nuestro hogar sea un lugar ameno y fomente los frutos, que ellos se puedan desarrollar, no un lugar donde van a recibir burlas, no un lugar donde ellos genuinamente pueden crecer con libertad, seguros. Bullying, risas por lo que hacen van a recibir por montones en todos lados. Nosotros debemos fomentar lo que crezcan en los frutos, hermano. Si se tiran un eructo, por ejemplo, oh, qué gracioso. No, hermano, no debemos de reírnos, porque eso es una conducta que en términos morales no es bueno, no es bonito que se haga. Debemos enseñarle que eso no se hace y tienen que poner cuidado. En otros lados se reirán y tendrán, pero en la casa no. Y así con tantas otras cosas. Martha Pease y Stuart Scott, los mismos autores de los libros sobre el esposo y la esposa, ellos escribieron un libro que se llama Padres Fieles, una guía bíblica para la crianza de los hijos. Comentan,
La meta de todo padre cristiano es ser fiel a la palabra de Dios, por su gracia y para su gloria. Esta es nuestra meta porque en Cristo tenemos la gran esperanza de poder ser fieles independiente de que nuestros hijos lo sean. Y lo más probable es que nuestros hijos pequeños no sean fieles a Dios. Pero nosotros tenemos el llamado de ser fieles a su voluntad, a su palabra, y de guiar a nuestros hijos a esa fidelidad con la esperanza en Dios de que lleguen a ser hijos de Él. Pero si nosotros no somos fieles, no le enseñamos la palabra, insisto, nos van a ganar la mente de nuestros hijos. Algunas responsabilidades básicas. Primero, los padres. No provocarlos a ira y no provocar el desaliento. Efesios 6:4 habla de no provocarlos a ira, no hacer que se enojen. Pero Colosenses 3:21, que usa una palabra similar, habla de no provocar el desaliento, tratando de llevarlos a hacer una tarea que ellos no pueden, o ser insistente con algo que, que ellos no tienen la capacidad o que no entienden. Hay que enseñarles, no provocarlos ni a ira ni a desaliento, sino que fomentar el desarrollo de ellos. Y de los hijos, los que son más grandes, deben de entender que deben obedecer a los padres y honrar a los padres. Pero a los más pequeños, ¿quién les va a enseñar estas responsabilidades? Los padres. Los padres le tienen que enseñar a sus hijos que los deben obedecer porque esa es la voluntad de Dios. Que deben honrar a los padres porque eso les va a hacer tener una bendición de parte de Dios para que tengan una larga vida. Tenemos responsabilidades básicas nosotros. Ya el de los padres deberíamos también agregar, enseñar a nuestros hijos sus responsabilidades básicas, que tiene que ver con criarlos en la instrucción y la disciplina del Señor. Una vez más, Marta Pease y Stuart Scott dicen, ¿cómo podemos saber si estamos viviendo fieles a la instrucción de Dios? Lo sabemos cuando buscamos que el vivir de acuerdo con la instrucción de Dios nos sea un hábito. No solamente algo, una casualidad, sino que así como es un hábito despertar, ir a trabajar, despertarse, tomar desayuno, almorzar, el glorificar a Dios, el seguir a Dios, también sea un hábito. Así son los padres fieles, que buscan seguir a Dios. ¿Qué podemos concluir del día de hoy, hermanos? Primero, Dios nos recompensa por ser fieles, fieles, no perfeccionistas. Nosotros no podemos dejar de pecar, ni tampoco podemos obligar a nuestros hijos que no lo hagan, porque está en nuestra naturaleza pecaminosa. Somos regenerados, pero aún luchamos con nuestra naturaleza. Entonces no podemos pedirle a nuestros hijos que vivan una vida más piadosa que nosotros. Pero sí podemos seguir siendo fieles al Señor buscando hacer su voluntad, no siendo perfeccionistas, buscando la perfección, pero no siendo perfeccionistas. Porque también debemos entender que nuestros hijos también luchan contra el pecado como lo hacemos nosotros. Y nuestros hijos que en su inocencia luchan y que no entienden y lo hacen, ¿cuánto más nos queda a nosotros, hermanos, que teniendo la intención, teniendo el Espíritu Santo, igual pecamos? ¿Qué más podemos esperar de nuestros hijos? En ese sentido tenemos que tener paciencia y guiarlos al Señor a entender qué es lo que no corresponde, qué es lo que es pecado. Si no lo hacemos nosotros, el mundo nos ganará su mente y corazón. Hermanos, esto tiene que moverte el piso. Si ya lo tienes en cuenta, gloria a Dios. Pero esto te tiene que hacer estremecer.
Si tú no le enseñas la palabra de Dios a tu hijo, si tú no le enseñas a vivir una vida piadosa, el mundo te va a ganar su corazón y su mente. ¿Poderoso es Dios para traerlo? Sí, pero cuando su mente y su corazón están arraigados en otra cosa, la llegada al Señor es mucho más dolorosa. Cuando nos esforzamos en honrar a Dios en la crianza es cuando somos padres fieles. Eso es lo que nosotros debemos buscar, honrar a Dios. Esa es la característica de los padres fieles. Para terminar, Marta Pease y Stuart Scott dicen, con la gracia capacitadora de Dios y para su gloria, podemos honrar fielmente a Dios al ejercitarnos en la crianza de los hijos. Aún a través de los años de adolescencia, podemos hacerlo a favor de nuestros padres perfectamente fiel, sea que en este mismo momento los hijos se estén gritando el uno al otro en el asiento trasero del auto. Hermanos, la tarea de ser padres no es una tarea fácil, pero así como no es fácil la tarea de esposa y esposo, la gracia de Dios, el Espíritu Santo, nos capacita, nos guía para poder cumplir con esta labor. Y por supuestamente que también en Dios tenemos la esperanza, una bendita esperanza, de que nuestros hijos lleguen a Él y sean un olivo que lleve fruto para la gloria de Dios. Ese debe ser nuestro norte. Ese es el norte, ese es el objetivo de ser padres fieles, con sabiduría, no buscando tampoco atosigar a nuestros hijos, porque también hay que ser sabio, hay que instruirlos. Pero los niños también no van a estar todo el día estudiando las escrituras. Los niños juegan, corren, saltan, juegan a la pelota, juegan con otras cosas, pero hay momentos que Dios provee para mencionarles al Señor, para guiarlos a Dios, para decirle que eso delante de Dios es feo. Y esos momentos hay que aprovecharlos. Y todos los momentos ellos tienen que ver en nosotros un ejemplo de una vida piadosa y por la gracia de Dios, nuestros hijos podrán ver al Señor Jesús como su Salvador. Solos no vamos a poder, pero tenemos primero al Espíritu Santo, la palabra de Dios y también tenemos a la esposa o al esposo, porque esto es una labor de ambos. Si por X motivo te toca o te ha tocado hacerlo solo o sola, la gloria es para Dios. Y Dios también tiene propósitos al respecto. Puede ser consecuencia quizás de un pecado o solamente por la voluntad de Dios. Aún así, si buscas o buscaste honrar a Dios, Dios es benigno y bendice a aquellos que buscan ser fieles a Él. Así que ánimo, hermanos, animémonos a ser padres fieles y animemos a nuestros hijos a que produzcan fruto para el Señor y lleguen a ser un olivo en el plantío de Jehová. Te voy a invitar que inclines tu rostro y demos gracias por la enseñanza del día de hoy. Padre Santo, te damos gracias en esta mañana por la bendición de poder escuchar tu palabra y por poder también tener ahora las respuestas bíblicas, la base bíblica para poder enfrentar los ataques que la paternidad sufre. El abandono de los hijos, el maltrato y el que esta sociedad quiere ganar la mente de nuestros hijos. Nosotros tenemos la responsabilidad de guiarlos a ti,
de darles un lugar de protección, de amor, de acogerlos, como la Biblia nos enseña. Te damos gracias, Dios eterno. Y sin lugar a duda que para poder cumplir con estos roles, tanto de esposa, de esposo, de hijos, de padres, necesitamos de tu gracia. Necesitamos que tú nos sigas capacitando, sigas haciendo esa obra en nosotros para poder honrarte. Por supuesto que también con nuestro esfuerzo para buscarte y que tu palabra sea justamente aquella que ilumine nuestro camino, ilumine nuestro andar en todos los aspectos de nuestra vida. Te damos gracias en esta mañana, te glorificamos y te damos honra y gloria, ahora y por siempre. Amén.